Estamos iniciando. Buenas noches. Bueno, iniciamos con la grabación y la transmisión por Facebook y saludamos a quienes nos escuchan por este medio. En el lado superior izquierdo está el enlace por si quieren compartir en sus grupos, que sería pues muy importante e interesante poder compartir esto. Pues es un gusto que nos acompañen hoy 4 de abril a un evento más de conferencias AMAPSI. Hoy la número 77. La dinámica para su conocimiento, doctor, son 60 minutos aproximadamente de exposición y después vamos un espacio para preguntas y respuestas. Quienes deseen recibir su constancia, les comento a todos, favor dejar su correo y nombre completo y sobre todo para quienes nos visitan por primera ocasión. También pedimos de la manera más atenta mantener sus micrófonos cerrados, por favor. En esta ocasión tenemos la amable presencia del doctor Jorge Campoy Rodríguez, con un tema que nos compete a todos y sobre el que tenemos que reflexionar y decidir. Un tema sensible y de grandes implicaciones para la vida personal y social de nuestro país, de nuestro México. Nueva Escuela Mexicana, educar desde la precariedad. El doctor Jorge Campoy Rodríguez es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, maestro en Psicología Clínica por la Universidad de Guadalajara, doctor en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo, España, miembro de la Academia de Bioética del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, miembro del Consejo Mexicano de Psicología, miembro del Colegio de Psicólogos en Intervención del Estado de Jalisco, profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, psicólogo en la Dirección de Psicopedagogía de la Secretaría de Educación Jalisco, autor de 2 libros sobre calidad de vida y migración en esposas de migrantes, autor de artículos científicos nacionales e internacionales, ponente en foros nacionales e internacionales, Premio Estatal de Psicología 2018, tiene un canal de podcast, Sapere Audu, en temas de educación en Spotify y canales de podcast. Experiencia laboral adicional, es psicólogo clínico en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, en el doctor Juan Menchaca, jefe del Departamento de Recursos Humanos del Hospital Civil de Guadalajara, así como profesor titular en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y coordinador de la licenciatura en Psicología en el Centro Universitario de Los Altos en la Universidad de Guadalajara. Como ven, una gran trayectoria académica y pues nos complace que usted esté en este momento. Muchísimas gracias, doctor, y adelante. Tiene su micrófono apagado, doctor. Ya, listo. Muchísimas gracias. Les comentaba que primero agradecer al doctor Marco Eduardo Murueta por la invitación a esta conferencia y a participar con el grupo de AMAPSI, con ustedes, y compartir el día de hoy algunas reflexiones generales, porque este tema es un tema muy vasto y muy amplio y realmente nos llevaría a bastantes conferencias poder analizarlo a profundidad. Entonces voy a dar un bosquejo general de lo que para mí desde mi perspectiva es la nueva escuela mexicana y le subtitulo Educar desde la precariedad por elementos muy importantes. Uno de ellos es que desde el nacimiento, digamos, de lo que sería la escuela en México, que es la escuela post-revolucionaria, hay una lucha que se va dando entre las diversas fuerzas políticas que existen en el país, es decir, fundamentalmente 2. Una de ellas, los liberales y los conservadores, que el día de hoy todavía se expresa a través de esta situación de llevar 2 proyectos de país, 2 proyectos, 2 visiones acerca de las funciones de la educación y cuál es el propósito último de educar a las personas en el país. Para esto me sirvo de utilizar
un párrafo de un gran pensador mexicano que es Carlos Monsiváis, que tiene un libro muy interesante y el cual recomiendo de manera bastante amplia, que se llama El Estado laico y sus malquerientes. En este libro, Monsiváis hace un análisis muy interesante del surgimiento de estas dos propuestas educativas que van luchando a lo largo de la historia del país, de tal manera que en algunas ocasiones, cuando están en el poder, los grupos conservadores, pues tienen una visión sobre la educación, y cuando están los políticos de pensamiento más liberal tienen otra visión. Monsiváis dice lo siguiente: el laicismo, es la siguiente diapositiva, es la generalidad que en principio permite acercarse al detalle del modo más libre posible. Y por eso la nación, en la globalidad, multirreligiosa, diversa, tolerante, solo puede ser laica. En este momento no estamos peleando el asunto de una guerra ni una posición de carácter religioso. Sin embargo, hay toda una visión que no termina de morir, de 30 años de gobiernos de economía de mercado o neoliberales que estuvieron administrando el país de manera muchas veces con un gran sentido administrativo, pero muy poco sentido educativo, podríamos decirlo así. Esto ha producido con el tiempo una visión de la educación en donde la centralidad del concepto se encuentra en el concepto de calidad educativa, cuando muchas veces no se entiende bien qué es la calidad educativa, dado que existen distintas versiones sobre la misma calidad educativa, además de las cuestiones en inversión que se van realizando a lo largo del tiempo en el sistema educativo, y que vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Basta decir, por lo pronto, algunos datos que son importantes de cómo la educación también representa una especie de cernido social, en el cual se va decantando de la educación primaria a la educación profesional de una manera bastante dramática. Voy a dar algunos datos que la misma Secretaría de Educación proporciona para reflexionar sobre eso un poco más adelante. De 100 niñas y niños que se inscriben en la primaria, no terminan todos y se inscriben 88 niños a la secundaria. De estos 88 niños de la secundaria o adolescentes, 70 acceden al nivel medio superior, terminando solamente de estos 70, 45. Y de estos 45, 34 son los que ingresan a la licenciatura, terminando solamente 24. De 100 niñas y niños, repito, terminan en el último tramo educativo 24. Y cabría preguntarse también si estos 24 pueden acceder al mercado laboral que se encuentra en el país, de manera tal que puedan desarrollar esas capacidades que se enseñan en las universidades. Y esa es otra reflexión más. Esto nos lleva a delimitar que, si bien es cierto, la educación en el artículo 3º constitucional se señala como gratuita, pública y laica, en realidad esta gratuidad no tiene un sentido plenamente social, porque vemos cómo a lo largo de este trayecto educativo, desde el nivel básico al nivel superior, hay una decantación del número de personas que pueden acceder al nivel superior de educación, lo cual en este momento pues es una pérdida muy grave acerca de lo que llamamos el bono demográfico. Es decir, tenemos un bono demográfico, una gran cantidad de jóvenes en el país que no están siendo aprovechados en sus capacidades, en sus talentos, en sus habilidades, porque ni hay trabajo suficiente para todos, ni existen las posibilidades para que desarrollen todas sus capacidades en este sistema educativo que, en términos generales, podríamos decir que resulta ser clasista. Es decir, no todo mundo puede acceder a la educación superior, ni tampoco terminar la educación media, lo cual ya representa una situación de precariedad. Vamos a definir ahorita en este momento lo que sería el concepto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, el término precario, para entenderlo. En una primera acepción, el RAE dice que es de poca estabilidad o duración, lo precario.
En una segunda acepción, que no posee los medios o recursos suficientes. Y en una tercera, es un docente que ocupa un cargo provisionalmente. Si nos ponemos a pensar lo que acabamos de pasar con la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, la tercera acepción queda perfectamente clara allí, dado que lo que en realidad vino a ser esta reforma educativa fue una reforma salarial y una reforma laboral, dado que uno de los principales problemas que hubo fue la permanencia de los docentes dentro de su puesto de trabajo, puestos en entredicho en relación a lo que sería una evaluación estandarizada que no cubre realmente las necesidades regionales, porque otra de las características que tiene nuestro país es que no podemos hablar de una uniformidad en el sistema económico, dado que tenemos por lo menos 3 Méxicos, un México muy desarrollado en la manufactura y en la cuestión económica en el norte, un centro más o menos fortalecido, centro y occidente, que sería la Ciudad de México y Guadalajara, pero el sureste del país, salvo aquellas zonas que son de la península que están visitadas frecuentemente por extranjeros, el resto del sureste está en la total pobreza. Y esto genera desigualdades importantes dentro de este sistema. Para hablar un poquito sobre el contexto de la educación en México, me voy a basar en un texto de Trueba, de Jesús Trueba, que habla sobre el contexto histórico de la educación en México para hacer una especie de recorrido de cuáles han sido los principales modelos educativos que han estado en el país y que han servido, digamos, para formar una gran cantidad de mexicanos. En la actualidad estamos, digamos que en una transición, no solamente política, sino una transición de carácter educativo, en un nuevo modelo, que es esta nueva escuela mexicana, que tiene algunas características importantes y que habrá que empezar a revisarlas. El primer modelo es, una vez que se sale del poder o sacan del poder a Porfirio Díaz, surge, digamos, una clase política nueva que es la clase revolucionaria. Y entonces, bueno, surge también el artículo tercero constitucional en 1917, cuando se promulga la Constitución, y este artículo pues obliga de alguna manera a proporcionar educación pública para todos a nivel por lo menos básico, lo cual era ya algo muy importante porque el país en ese momento, pensémoslo, era un país rural fundamentalmente, con poco desarrollo en el maestro Pedro Fidel. Sí, estamos de acuerdo. Ahorita vamos a hablar sobre eso, maestro. Perdón, es que de pronto surgió ahí el comentario y bueno. Esta situación de la Revolución Mexicana planteaba retos importantes. Uno de ellos era homogeneizar un poco más o ampliar, digamos, el campo del alfabetismo dentro de la población, dado que había una gran cantidad de personas analfabetas. Por lo tanto, la organización gubernamental que se tenía que dar tendría que ser republicana, laica, ahí surge el laicismo, digamos, como una expresión de la totalidad del pensamiento rural, evidentemente, porque tenía que irse a las comunidades a hacer estas labores de misionero de la educación, reivindicativa de unas garantías que la misma revolución hizo garante dentro de la propia lucha política que se dio en el país, y socialista en su fase final, que viene a ser hasta Ávila Camacho, este tinte socialista que se da en la escuela mexicana. ¿Qué fundamentos filosóficos tenía en la Revolución Mexicana este modelo emanado de la Revolución? Evidentemente una filosofía humanista. Dado que habíamos pasado por el positivismo porfirista, teníamos que regresar un poco a la naturaleza de las personas para poder entender qué pasaba en el país y cómo íbamos a formar al nuevo mexicano de heredero de la Revolución Mexicana. La metodología que se utilizó fueron las misiones culturales y el desarrollo comunitario.
como motores fundamentales de esta expansión de las ideas y de entender el mundo desde el alfabetismo y dejar atrás, digamos, estos resabios de analfabetismo que se fueron dando por la opresión de más de 30 años del gobierno de Porfirio Díaz, entre otras cosas. Y anteriormente, pues, la conquista y luego la colonia, y llegamos, pues, a la fase de la revolución. Comienzo en la revolución para nada más lo que es el siglo XX. En la organización escolar, pues había una organización escolar centralizada en el centro del país y que poco a poco, posteriormente, se va haciendo más federalizada, dándole facultades a los estados cuando estos ya estaban más configurados y había más estabilidad política. La participación social que se tenía en este contexto, evidentemente, pues era la emanada del artículo 3º constitucional que hacía obligatoria la educación para todos los mexicanos, por lo menos en el nivel básico, de tal manera que el Estado tenía que garantizar esta garantía o este derecho a la educación que hasta el día de hoy conservamos y que ha sido modificado recientemente por el partido en el poder, Morena, en el Congreso. Posterior a esto de la Revolución Mexicana surge la Revolución Industrial, que abarca un periodo de 1941 a 1990. ¿Qué introduce la Revolución Industrial? Bueno, pues todo lo que sería la producción en serie y lo que sería el marco conductual que hasta el día de hoy permanece todavía mucho la tecnología educativa, que aún permanece en muchas escuelas y facultades y en muchas primarias y secundarias, dado que este modelo, digamos que es uno de los modelos que se quedó, que llegó para quedarse, ¿verdad? La organización gubernamental era funcionalista en esta revolución industrial, conductista, tendiente a la producción y con una ideología aparentemente neutra, ¿verdad? Sabemos que la educación no tiene neutralidad, la educación siempre tiene una carga importante de valores y de ideología que va acompañando, digamos, al modelo educativo desde la parte no solo propiamente educativa o pedagógica, sino también desde el marco filosófico, antropológico y epistemológico. Es decir, no podemos hablar de la educación solamente como algo que está centrado en un solo elemento, sino que confluyen distintos elementos para su composición. Como fundamentos académicos estaba el desarrollo productivo y la eficiencia y la tendencia a mirar la educación desde un punto de vista funcionalista, pragmático, americano. Yo creo que el culmen de este modelo es la última reforma educativa en donde a través de una prueba objetiva se trataba de comprobar que las personas que iban a desempeñar un puesto en alguna de las partes de la estructura educativa iban a ser capaces de desarrollarlo solamente con pasar un examen. La realidad nos ha dicho que esto no es real, no es verdad. En realidad, estas evaluaciones estándar pues sirvieron para evaluar un aspecto, pero ya la práctica representa otros retos que muchos de los docentes que accedieron a puestos directivos pues tuvieron que ponerse a estudiar, o la misma secretaría tuvo que gastar una gran cantidad de dinero y sigue gastando en la capacitación de los funcionarios que tiene a su cargo, lo cual representa un costo también, que habría que revisarse si valdría la pena seguir con este esquema o no. La metodología era un proyecto centralista, centrado en la memoria y evidentemente basado en los resultados objetivos, el número, lo positivo. La organización escolar estaba dada en función de un burocratismo que todos hemos padecido de alguna manera directa o indirecta, toda esta tramitología que tenemos que hacer en el sistema educativo para poder lograr hacer efectivos algunos derechos que se tienen dentro del contrato colectivo que se ha pactado con los sindicatos de la educación, tanto la coordinadora en el nivel básico como el sindicato y los sindicatos de las universidades en sí. Estos contratos colectivos, bueno, pues representan, digamos, estos garantes de los derechos de los trabajadores de la educación.
Y esta burocracia se sube sobre este esquema de contrato colectivo para muchas de las ocasiones no facilitar las cosas, sino más bien entorpecerlas. Cualquiera de nosotros que haya tenido oportunidad de tener financiamiento, en el caso de los profesores universitarios, por alguna entidad fuera de la universidad, ya sea bolsas federales o estatales, nos hemos topado con una gran cantidad de trámites que uno finalmente ya, aparte de hacer la investigación que uno debe hacer, pues tienes que llenar una serie de trámites que tienen que ver con la contabilidad, que tienen que ver con la compra de artículos, con el cotizar cosas, una serie de situaciones que en muchas ocasiones dificultan el trabajo de la producción académica y entorpecen esta producción por los trámites burocráticos. Esto ha sido un lastre muy importante para que la educación sea eficiente en muchos de sus sentidos. La burocracia, sabemos que por definición es, digamos que el arte de hacer difícil lo fácil, pareciera. Y dentro de la participación social está la Ley Federal de Educación, que surge como un criterio que se deriva del artículo 3º para legislar o normar las condiciones generales de la educación, cómo va a darse, de qué manera se va a federalizar y cómo va a trabajar este modelo. El siguiente modelo es el de la modernización educativa. Después del triunfo de Carlos Salinas de Gortari, por eso se habla de 1991 y 2012, de Carlos Salinas de Gortari, viene también una ola, digamos, de administración centrada, mucha administración y poca educación, diríamos, en términos generales. El liberalismo social, que era uno de las filosofías que defendía Salinas de Gortari, pues se impone sobre digamos, el pensamiento revolucionario del Partido Revolucionario Institucional, con tintes socialistas, y se monta otro modelo económico, político y educativo. A esto le vamos a llamar modernización educativa, que es de 1991 al 2012. La organización gubernamental estaba centrada en la modernización. Acordémonos que una de las primeras acciones que realiza el gobierno federal es la desincorporación de todos los monopolios, de la mayoría de los monopolios, salvo Pemex y Comisión Federal de Electricidad, que hasta el final quisieron desarticularlo, pero sí, por ejemplo, las telecomunicaciones, pues se vendieron los bancos, hubo una gran movimiento de tratar de modernizar al país en términos de eficiencia administrativa. Otro elemento muy importante es que aparece el fenómeno de la globalización con la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación, la WWW o la Internet, surge y hay un cambio muy importante en el contexto histórico, pero también en el contexto educativo, porque ya comienza a trabajarse con algunos elementos informáticos. El neocapitalismo es otra de las expresiones importantes que en términos generales se le ha llamado el neoliberalismo, para entenderlo, o economía de mercado, ¿no? Esta apertura de las fronteras, el intercambio de contenidos culturales a través de redes sociales, etcétera, ¿no? Los fundamentos académicos de este modelo educativo que en ese contexto general social aparecían, está la calidad educativa. Por primera vez el término calidad aparece. Sabemos que el término calidad es un término importado de la industria, de las empresas. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya tenía este concepto de calidad en el trabajo desde hace ya algún tiempo. Incluso el concepto de competencias, pues hay documentos que datan de 1940, 45 en la OIT, que ya hablan sobre competencias laborales, que después van a ser competencias profesionales y educativas posteriormente en este modelo. La educación permanente ya es un criterio que se trabaja dentro de este modelo. El modelo de competencias que no terminó de entenderse plenamente y que muchos de los profesores estuvieron en desacuerdo por la situación de las evaluaciones, sobre todo por el portafolio de evidencias
Y particularmente entendiendo un asunto que vamos a hablar un poquito más adelante, que es este elemento fundamental que tiene que ver con la educación de masas. A diferencia de países como Finlandia, que casi en total son 10 millones de habitantes en total, porque se pone mucho el modelo finlandés como uno de los elementos de diferencia de la educación, pero los finlandeses no tienen más de 15, 20 alumnos en cada uno de los salones. Y en México tenemos salones atiborrados de a veces 70, 80 alumnos en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Así están, ¿no? 70 alumnos, 60 alumnos, lo cual hace casi imposible llevar a cabo un modelo de competencias tal cual, con rúbricas y todas estas cosas de evaluación que tienen que ver. Es una situación que impide, digamos, que se aterrice plenamente en un modelo centrado en este tipo de filosofía. El internacionalismo también es otro elemento importante, ya al abrirse, digamos, las fronteras en términos no solamente económicos y de mercancías, sino informáticos, también se abren muchísimas posibilidades de intercambio entre las culturas y este va a ser un elemento muy importante que va a influir también en el sistema educativo. Entre otras cosas también las evaluaciones que va haciendo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, particularmente la prueba PISA, que es la primera que pone el dedo sobre la llaga en el sistema educativo mexicano al evaluar a nuestro país y haber quedado en los casi penúltimo lugar de la totalidad de países que fueron evaluados, lo cual ya planteaba, digamos, una alerta de lo que estaba sucediendo como catástrofe educativa en nuestro país. La metodología estaba centrada en la educación en valores, en las competencias y en las evaluaciones. Las evaluaciones iban a tener un peso muy importante. La organización escolar, recordemos que con Ernesto Zedillo Ponce de León se da, como secretario de Educación, se da la descentralización educativa, que tiene que ver con que el centro ya no se quería hacer cargo de la educación, y entonces lo envían a los estados, lo cual representó también un problema, porque aparte de ser un botín político para los gobernadores de los estados del país, pues representó también un problema a la hora de la división de los dos sistemas educativos que todavía siguen estando separados. Está el sistema federalizado todavía con todas sus escuelas en la educación básica y el sistema estatal. Es decir, está descentralizado a medias, no se ha logrado una integración completa, tan es así que hay dos secciones sindicales en Jalisco, la 16 y la 47, que una es federal y otra estatal, y eso lo único que nos dice es que esta descentralización jamás se dio de manera plena, y ahora se quiere regresar, al parecer, a que la nómina dependa otra vez de la federación. Algunas cosas se han oído sobre esto. Entonces, esos son como intentos del poder de reagruparse, de controlar, de tener tramos de control, digamos, en las acciones educativas, no solo presupuestales, sino también ya en la parte de la nómina. Y sucede también en el que se otorguen plazas tanto vacantes como de nueva creación. La UCICAM es la que se encarga, digamos, de hacer todo este modelo en donde se va a promover a los profesores o se les va a aceptar dentro del sistema educativo bajo ciertos criterios, que no siempre son muy claros o que no siempre son muy justos, como la ocasión anterior, que daban 60% para personas de nuevo ingreso en el total de horas que se concursaban y 40% para los que ya permanecían ahí. Desde el punto de vista laboral, por lo menos anterior en el escalafón, pues contaba más la antigüedad, y a mí me parece que si ya tenemos un grupo de profesores que ya están dentro del sistema educativo, mejor fortalecerlos en la parte económica para que estén más comprometidos y no ponerles más trabas. Pero ya son cuestiones que los sindicatos tendrían que haber discutido, pero parece ser que no hay mucha claridad con respecto a eso. Y estoy nada más puntuando algunas cosas, ¿sí? Bueno, y federalista también. La participación es un poco dar a los padres un poco de participación, digamos, dentro de este concurso de competencias a quién le toca hacer qué, de los padres de familia, por un lado, pero por otro también es un intento político de
en esta deslegitimación de los profesores que se dio en el periodo de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, garantizar que a través de las asociaciones de padres hubiera un contrapeso político para, de alguna forma, neutralizar a los profesores. Así lo entiendo yo. Bueno, esta participación de los padres de familia no siempre ha sido positiva, dado que como ciudadanos todavía no entendemos plenamente cuál es nuestro papel dentro de la cuestión educativa y pareciera pues que más bien es como una fiscalía, ¿no? Que de los mismos profesores. No es que se hagan partícipes los padres de familia, sino más bien desde el punto de vista más coercitivo. La sociedad del entorno, que también ya se toma en cuenta. Hoy en día se hacen diagnósticos escolares para ver el entorno y trabajar con este mismo entorno, entre otras cosas también por las cuestiones de lo que sería las situaciones de delincuencia organizada, de tráfico de drogas y muchas de las situaciones por las que pasan las escuelas, tanto de nivel básico como nivel medio superior y superior. Y las asociaciones de padres nacionales o las OSC, las organizaciones de la sociedad civil, que entran a participar dentro del concurso de la educación, como entre otras OSC podrían estar Mexicanos Primero, que es una iniciativa de algunos empresarios y que está también dentro de la educación participando de alguna manera. Este modelo de la modernización educativa pues va a dar pie a muchísimas cosas, entre ellas a deslegitimar el papel de los docentes a través de una serie de artilugios que tienen que ver con el descrédito de la capacidad de los profesores y que hasta la fecha pues sigue dañado. Y uno de los objetivos precisamente de la nueva escuela mexicana es de alguna manera sanar un poco estas cuestiones, ¿no? Bueno, entramos entonces ya de lleno a lo que sería la propuesta de la nueva escuela mexicana. Esta propuesta se da en el 2019, un año después de que triunfa Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, no le pongo fecha de término porque esto va a estar sujeto, y esa es una de las circunstancias interesantes de este análisis, que todas las propuestas educativas están vigentes en la medida en que los grupos políticos que abanderan o los partidos políticos que abanderan estas propuestas educativas siguen en el poder. O sea, ahí hay un problema de fondo. ¿Qué es lo que tiene como propósitos esta nueva escuela mexicana? Tiene 5. La primera es brindar una calidad en la enseñanza. Y nótese aquí en dónde se centra. A diferencia del modelo anterior que se centraba en el aprendizaje, esta propuesta se está centrando en la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el centro de las actividades pues girará en torno al profesor. Porque si nos centramos en la enseñanza, el docente es el que tendría que configurar todo el esquema de aprendizaje para que el alumno pueda aprender. Ese es un viraje interesante y que tendremos que revisarlo con mayor profundidad. Yo solamente lo pongo aquí, tal como está en el documento del que se extrajo esta síntesis, para analizarlo con ustedes. El segundo propósito que tiene que ver con el primero es la reivindicación del papel de los profesores. ¿Por qué reivindicar a los profesores? Entre otras cosas, por la circunstancia de lo que había sucedido en el sexenio pasado. Es decir, toda esta situación que pasó política de descrédito hacia los profesores, pues se tiene que restituir porque la figura del docente es una figura muy importante en la formación de los futuros ciudadanos. No solo en el sentido de figura de autoridad, sino también en la legitimación, digamos, del mismo quehacer del docente. Entonces es muy importante este punto. El tercer punto son las reformas que se hicieron, tanto al artículo 3º, al artículo 31 y el 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay algunas reformas que se añadieron al artículo 3º, interesantes que si nos diera tiempo, pues las podremos analizar, pero yo creo que se hará en una ocasión posterior si es que me hacen el favor otra vez de invitarme y con mucho gusto platicaremos con más detalle este punto, ¿no?
Otro de los puntos importantes, el cuarto, es concebir a la educación para toda la vida. Esto desde Jacques Delors, en los 4 pilares de la educación, cuando plantea esto, habla de que la educación tiene que ser para toda la vida. Es decir, tenemos que generar dispositivos de aprendizaje autónomo en nuestros alumnos, de tal manera que los procesos de aprendizaje no sean procesos guiados siempre desde la escolaridad, desde el aula, sino que los alumnos puedan generar por sí mismos procesos de aprendizaje y búsqueda a través de los sistemas digitales hoy en día que se tienen para poder generar conocimiento. Y ese es uno de los puntos muy importantes que habría que recalcar. El quinto punto es una mayor integración a la comunidad. Y ese es otro viraje interesante de este nuevo modelo educativo, porque el modelo de competencias estaba centrado en un individualismo. Cada vez hemos hecho más egoístas y más individualistas a nuestros alumnos, de tal manera que en algunas universidades, por ejemplo, se elige horario en función de criterios individuales de obtención de notas, es decir, el promedio, cuando las circunstancias de los alumnos no son iguales. No es lo mismo que alguien estudie o trabaje en una universidad a que solamente se dedique a estudiar. Y si se dedica nada más con el número o el promedio a elegir este tipo de privilegios que es el horario, pues ahí hay un asunto de justicia social que no se está cumpliendo. El volver a la comunidad, el trabajar en equipo, el generar el trabajo colaborativo, el centrar las actividades en el aprendizaje basado en proyectos, que detonen procesos de colaboración entre los alumnos, es un cambio radical del modelo anterior que se centraba en el individuo. Y esto habrá que entenderlo de manera muy clara. Ahora, el asunto va a ser bajar este propósito a que los profesores puedan entender con mucha claridad de qué se trata ahora el asunto de la educación, en el sentido de, pues, cambiar esa concepción de ver solamente al individuo para ver la grupalidad. Y este es otro elemento muy importante que va unido, digamos, a la filosofía que está detrás de esta propuesta educativa. ¿Cuáles son los principios que rigen la nueva escuela mexicana? Fundamentalmente son 8. El primero, y es importantísimo, es el fomento de la identidad con México. ¿Por qué este principio es importante? Una de las características de la globalización, que es básico en esto, es que también ha alejado a los alumnos de esta identidad nacional. Aunque suene antiguo o lo que sea, el nacionalismo y la identidad es una parte muy importante de impedir la dominación ideológica y la dominación en los estilos de vida y la dominación en los términos de búsqueda del conocimiento, etc. Generar un pensamiento propio es importante, es decir, como digamos, este experimento que hizo José Gaos, ¿verdad? El exiliado español, de tener un pensamiento latinoamericano en la UNAM, es un proyecto importante, interesante, ¿no? Y esta búsqueda de la identidad de nosotros como mexicanos, a diferencia de otros países, que si bien es cierto, tenemos una competencia internacional y que también estamos, digamos, en el concurso de las actividades económicas en la globalización, también es cierto que la identidad marca diferencias y es importante entender esta circunstancia. El segundo punto es la responsabilidad ciudadana. Y yo me imagino que uno de los cambios que hubo en la miscelánea fiscal este año, que tiene que ver con precisamente el tema de incorporar a todos los mayores de 18 años al sistema de administración tributaria, al SAT, tiene que ver con esta responsabilidad ciudadana. Necesitamos generar ciudadanos que sean corresponsables con el país en el que viven. El pago de impuestos es uno de los momentos centrales, digamos, de la acción ciudadana, dado que es a través de estos impuestos
que se cubren una gran cantidad de funciones públicas, la seguridad, la educación, la salud, que son fundamentales para que un ser humano pueda desarrollarse a plenitud. Si no existe esta recaudación, pues va a haber problemas graves, como ya los hay. La responsabilidad también pasa por cumplir las leyes y hacerlas cumplir. Es decir, la justicia como un criterio importante de participación dentro del grupo social al que perteneces y de la sociedad a la que perteneces y el país. El generar ciudadanos de pleno derecho en las escuelas es uno de los trabajos fundamentales de la educación. La responsabilidad hacia el país, hacia los otros y hacia las leyes, es decir, cumplirlas, es algo indispensable. El Estado de Derecho, que se llama, ¿no? Este elemento también es muy importante para que entendamos que esto es fundamental para que el país avance. Y esto evitaría muchas situaciones, no solo de corrupción, sino de impunidad. Así porque habría una cultura de la denuncia y toda esta situación. El tercer punto, y no es casualidad porque viene aparejado con el segundo, es el fomento de la honestidad entre los ciudadanos, que es un derivado del cumplimiento de las leyes. La honestidad como un elemento básico de convivencia humana. Porque pues pareciera que si seguíamos por el camino de Hobbes, ¿verdad? De que el hombre es el lobo del hombre y pues aquí es la jungla y vámonos comiendo unos contra otros, y en un darwinismo social pues el más apto se aprovecha del menos apto, y entonces, bueno, es como estamos en una competencia, ¿verdad? Pues vamos a hacer ahí un darwinismo social. Pues no, ahora de lo que se trata es de hacer un viraje y entender que la nación es de todos, que todos tenemos que colaborar para que esta nación avance, y que si bien es cierto, algunos de nosotros hemos sido favorecidos con la educación superior, pues esto nos obliga todavía más a nosotros para que haya una mayor justicia social. Y el tema de honestidad y el tema de la ciudadanía es un tema fundamental de la educación. 4. Participación en la transformación de la sociedad. ¿De qué manera yo como ciudadano consciente, responsable y honesto voy a participar en la transformación de esta sociedad? Muchos nos quejamos, pocos hacemos algo para que esta sociedad cambie. Creo que se trata de generar personas que sean activas, observantes de los derechos humanos, tanto propios como de los demás, para entender, digamos, este marco como un principio de la educación. Un quinto punto que tiene que ver justo con la cuestión de los derechos humanos es el respeto de la dignidad humana. De acuerdo a la encuesta nacional de discriminación del 2017, que fue la última que hicieron, el INEGI, de la ENADIS, México es un país clasista y racista, fundamentalmente, donde la apariencia lo es todo, donde la discriminación, digamos que es la moneda corriente de la vida cotidiana, ¿sí? El respeto a la dignidad humana traería como consecuencia la garantía de que la integridad física, moral, económica, política de las personas va a estar respaldada, va a ser garantizada. Esto se tiene que generar en el acto educativo, desde allí, desde el observar, el que no se esté cometiendo algún tipo de situación discriminatoria, el que la escuela sea inclusiva, el de que todos quepamos dentro de esta sociedad. Eso es importante. El sexto punto es la promoción de la interculturalidad. El cuarto, la promoción de la cultura de la paz, necesarísima en este momento. En nuestro país, vivimos en un país muy violento, altamente violento, y importante, ¿no? Que cultivemos la cultura de la paz, desde el lenguaje, desde la forma en que nos relacionamos con los demás, de la forma en que interactuamos entre nosotros y nos intercambiamos bienes y servicios desde allí. Y el octavo punto, el respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente, que es una de las que está presente en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El cuidado del medio ambiente y el cambio climático son temas de la agenda internacional fundamentales en los cuales tenemos que estar ya centrados. Hoy que se está discutiendo la reforma energética, pues tenemos que estar pendientes de qué es lo que se resuelve sobre esto y garantizar pues que el medio ambiente tenga el mayor cuidado posible.
porque es de todos y para todos. Y no solo los que estamos aquí, sino los que vienen detrás de nosotros. ¿Cuáles pueden ser las condiciones de construcción de este modelo? Son 4 puntos. Es la siguiente diapositiva. El primer punto, y no es casualidad que se ponga allí, es la revalorización del magisterio. Creo que si un grupo social ha sido golpeado o fue golpeado en la anterior administración, ha sido el magisterio. Y no solo golpeado en términos salariales, sino también en las condiciones de trabajo. La precariedad en la que se trabaja en las escuelas públicas de este país es, muchas de las ocasiones, escandalosa. Se quiere acceder a un siglo XXI de las comunicaciones y en bastantes escuelas del país a veces no hay ni siquiera luz, ni condiciones físicas de infraestructura suficientes para poder albergar ese tipo de tecnologías. Hay muchísimas cosas ahí que tendrá que verse. ¿Qué es el segundo punto? Que es la infraestructura. La infraestructura es uno de los talones de Aquiles, digamos, de la educación en México, dado que muchas de las escuelas, por el lugar en donde se encuentran, de difícil acceso a veces, pues están imposibilitadas de acceder a tener, digamos, algún tipo de interacción de manera digital. De tal forma que esta brecha digital construye una brecha cognitiva importante en la población de estudiantes, sobre todo de los niveles básicos. Y pensando que el promedio de educación en México son 9 años, es decir, tercero de secundaria, pues muchos de los niños, y ya con los datos que les di, de 100 terminan 24, pues muchos de los jóvenes, niños, niñas y adolescentes de este país, pues van a terminar con una brecha cognitiva bastante acentuada y esto va a llevar a que el país pues tampoco avance, ¿verdad? Porque ahí hay una situación en cadena que se da en relación al desarrollo educativo y el desarrollo tecnológico y el desarrollo económico. El tema de la gobernanza también es un tema muy importante dentro de la construcción de este nuevo modelo y los objetivos de aprendizaje, las estrategias didácticas y la revisión de contenidos. Estos 3 elementos que son centrales dentro de un modelo educativo, tanto los objetivos del aprendizaje como las estrategias que se vayan a dar en el salón de clases y los contenidos que se van a vertir en los educandos, son 3 elementos básicos fundamentales de todo sistema y modelo educativo, que tienen que ser revisados por especialistas y también pues, por los padres de familia y todos los agentes que están metidos dentro del acto educativo. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para hacer efectiva el derecho a la educación? Efectivo el derecho a la educación. Fundamentalmente, el documento marca 6. Es la siguiente diapositiva. Una visión humanista, científica, artística, lúdica y crítica, de acuerdo a cada nivel, tipo y modalidad educativa. Me da esperanza el que ya se haya introducido de manera clara la parte artística y lúdica, dado que los elementos tanto del movimiento como del desarrollo de la sensibilidad estética en los estudiantes se da de manera muy poca. Es muy carente esta situación de la aproximación, digamos, a las bellas artes, a la estética, como parte de la educación de un ciudadano. Me parece que es básico también que desde los niveles primarios o básicos se esté incentivando, digamos, esta situación de la cercanía hacia lo artístico. El segundo punto de las condiciones es que la enseñanza y el aprendizaje, la evaluación y la planeación se realiza con miras a fomentar las potencialidades. Es decir, todo está centrado en que el alumno desarrolle el máximo de las potencialidades que pueda tener. 3. Las y los docentes se esfuerzan por transitar a formas de enseñanza activa que se centran en construcción de trayectorias educativas o formativas. De aquí entonces que hay un cambio importante en el asunto de la enseñanza, dejando, digamos, la parte memorística y entonces las evaluaciones pues deberán dejar de tener tanto peso, las evaluaciones memorísticas, para cambiar el tipo de evaluación.
El cuarto punto, se dispone de planes y programas actualizados y pertinentes. Acaban de haber en todo el país asambleas para la revisión de los planes y programas del sistema básico de educación en el país. Y bueno, ahí hubo participación de padres, de agentes educativos diversos para hablar sobre estos temas. Fundamentalmente lo que serían los actores principales, que son los directivos y los docentes. Cuarto, se dispone de planes y programas actualizados, ya lo dije. Se promueve una cultura de la paz, otra vez se repite este tema de la cultura de la paz, el quinto punto, y el ambiente escolar incluyente. Bueno, ¿con qué nos topamos? ¿Con qué tipo de sistema educativo, de qué tipo de sistema educativo estamos hablando? Algunas características, voy a dar algunas características del sistema educativo y luego me voy a centrar un poquito en qué pasó en la pandemia en relación a la utilización de algunos instrumentos o dispositivos electrónicos para analizar un poco la circunstancia económica de esto. La siguiente, por favor. Tenemos un sistema educativo en donde existen 33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años en el ciclo 2019-2020. ¿Sí? De un total de 54.3 millones de personas en este mismo rango de edad. Es decir, el 62% del total es el que está inscrito, lo cual señala que una gran cantidad de personas no están inscritas en la escuela, en el rango de edad de los 3 a los 29 años. 740,000 alumnos de estos 33 millones, el 2.2%, no concluyeron el ciclo escolar. Esta es una numeralia de la Secretaría de Educación Nacional de cómo más o menos están las estadísticas. De este 740,000, 58.9% no lo hicieron por alguna razón asociada a la COVID-19 y el 8.9% por falta de dinero o recursos, que son probablemente aquellos alumnos que tuvieron que ingresar al asunto laboral informal porque sus padres perdieron el empleo en la pandemia. Para el ciclo escolar 2020 y 2021 se inscribieron 32.9 millones, 60.6% de la población de 3 a 29 años. Es decir, hubo un decrecimiento en la matrícula en el siguiente ciclo. Por motivos asociados a la COVID-19 o por falta de dinero o recursos, no se inscribieron 5.2 millones de personas, 9.6% del total de 3 a 29 años. Al ciclo escolar 2021. Perdón. Voy a refrescar un poquito la garganta porque ya. Bien. Sobre los motivos que se asocian a la COVID-19 para no inscribirse en el ciclo escolar, 26.6% considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje. 25.3% señala que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo. 21.9% carece de computadora, otros dispositivos o conexión de internet. Más de la mitad de la población de 3 a 29 años tiene mucha disponibilidad para asistir a clases presenciales, en el caso que el gobierno lo permita, que ya lo permitieron. Entonces, más de la mitad estaban de acuerdo en que sí querían ir. Ahora, voy a dar algunos datos que tienen que ver con qué tipo de herramienta utilizaron en la educación a distancia. Por nivel de escolaridad, que es la siguiente diapositiva. Por nivel de escolaridad, 55.7% de la población de educación superior usó la computadora portátil como herramienta para recibir clases. Solo un poco más de la mitad utilizaron una computadora portátil como herramienta para recibir las clases en la pandemia. Ahorita voy a decir por qué estoy dando estos datos, porque pareciera como que pues esto ya pasó y pues ya no tiene ningún sentido. Y no, porque la alerta sanitaria aún no termina y la pandemia aún no termina. Simplemente hay que ver las notas periodísticas de lo que está pasando en China otra vez,
de cómo están otra vez un rebrote de la COVID, y esto no ha terminado, lo cual en un futuro, a lo mejor no con el SARS-CoV-2, sino con otro virus, podamos o tengamos que regresar otra vez a la no presencialidad en la educación, y tenemos que estar alerta con estos datos para poder remontarlos, porque no nos podemos quedar con que ya pasamos esta etapa y vamos a ver qué sigue, ¿no? Sino que esto nos puede servir como un marco de referencia para entender lo que sigue, que yo ahorita voy a decir algunas cosas sobre eso. 70.2% de los alumnos de primaria utilizó un celular inteligente. En 28.6% de las viviendas con población de 3 a 29 años inscrita, se hizo un gasto adicional para comprar teléfonos inteligentes. En 28.6% de los hogares, lo cual implicó ya un costo de inversión que si no utilizamos en este momento ya ese instrumento, pues fue una pérdida más que algo que hubiera sido un bien. O es un bien que fue un bien no permanente, sino un bien para una ocasión. Y esto ya genera un problema a nivel económico en las familias. En 26.4% para contratar servicio de internet fijo y en 20.9% para adquirir mobiliario como sillas, mesas, escritorios o adecuar un espacio para el estudio. Sabemos que muchas de las familias no tuvieron un sitio donde hacer este tipo de intercambio educativo y entonces tuvieron que acondicionar espacios de los hogares. Esto, insisto, no ha terminado, ¿eh? En 56.4% de las viviendas piensan que el beneficio de las clases a distancia es no poner en riesgo la salud de los alumnos, seguida de las ventajas que propicia la convivencia familiar con un 22.3%, y del ahorro de dinero en gastos diversos como pasajes, materiales escolares, con 19.4%. Es decir, todos estos elementos juegan dentro de las decisiones que toman las familias para mandar o no mandar a los hijos a clases o tener las clases a distancia o no. Sobre las principales desventajas, 58.3% opina que no se aprende o se aprende menos que de manera presencial, seguida de la falta de seguimiento al aprendizaje de los alumnos, que es uno de los talones de Aquiles que tuvo la educación a distancia, este seguimiento de los aprendizajes. Entendamos también que no es una responsabilidad exclusiva de los profesores, dado que fue un modelo emergente que se instaló y estaba, vamos, como en nivel beta, ¿verdad? De prueba. No tenían la calidad suficiente los profesores porque no habían sido educados para eso. Bien. Y otro de los problemas que hubo, que es de que los padres o tutores tenían dificultades para transmitir los conocimientos, dado que ellos tenían que fungir como los educadores. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos los principales dispositivos utilizados durante la pandemia. El más utilizado es el teléfono celular. Esto es muy interesante porque nos plantea también las oportunidades de poder diseñar aplicaciones que puedan ser descargadas en estos teléfonos celulares y que puedan facilitar la educación de los futuros estudiantes. Esto ya es pensando, digamos, en el futuro. Pero esta tipología nos permite entender más o menos la circunstancia socioeconómica también de las familias. La computadora portátil como segundo elemento en un 18.2%, la computadora de escritorio 7.2%, la televisión digital el 5.3% y la tablet el 3.6%. Todos estos datos están sacados del INEGI. Son cifras oficiales, podemos estar de acuerdo o no con las cifras oficiales, sin embargo, nos tenemos que atener a ellas para poder tomar políticas públicas o diseñarlas, porque son las cifras que tenemos, a menos que alguien tenga una estadística diferente con una metodología que yo agradecería si me la proporciona, encantado de la vida. Pero yo tengo que trabajar con estas cifras. Bien, la siguiente tabla nos habla de cómo va cambiando la modalidad del uso del dispositivo en función del nivel educativo. Es la siguiente diapositiva. Si lo vemos así de golpe de vista, el teléfono celular es el más importante en la primaria, pero a nivel superior baja a la mitad.
52%. ¿Qué es lo que más se utiliza en el nivel superior? La computadora portátil. Lo cual podemos hacer una correlación entre nivel económico y nivel educativo, basándonos en la suposición de que si de 100 terminan 24, de 34 que se inscriben, esos 34 tienen una economía que es superior al resto de los que no entraron, ¿sí? Y esto facilita la utilización de la computadora portátil como el instrumento clave en la educación superior. Esta tabla es muy interesante porque nos va dando pautas de cuáles fueron los instrumentos. Y también vemos en la columna de la computadora de escritorio como en la primaria pues era muy poco utilizada, pero en la educación superior hablamos de un 12.9%. Seguido muy levemente arriba de la educación media superior. Es decir, entre la educación media superior y la superior andamos como en un 25% de utilización de esta herramienta. Evidentemente la televisión digital pues no aparece en lo que es la educación superior. En la media superior muy poco. Bueno, para eso nos sirve este dato. Bueno, ¿cómo andamos en cuestiones de pobreza en el país? Algunos datos del Coneval que nos da del 2020, que es la última cifra que está reportada en la página Coneval, habla de que la población de situación de pobreza en general en México asciende a 55.7 millones de personas. Es decir, poquito menos de la mitad de la población se encuentra en pobreza. En pobreza moderada, 44.9 millones. En pobreza extrema, 10.8 millones. Vulnerables por carencias sociales, el 30 millones de personas. Vulnerables por ingresos, 11.2 millones de personas. Población no pobre y no vulnerable, 29.8 millones de personas. Y un dato importante es el rezago educativo, que son 19.2 millones de personas. Son las personas que por alguna razón se van quedando, digamos, en los niveles educativos anteriores. Estos datos nos sirven para entender el país en el que vivimos. En estas circunstancias, con las carencias que tenemos, con el sistema educativo de masas que tenemos, con una infraestructura débil, con un fortalecimiento salarial débil también en el caso de los profesores, y con un presupuesto bajo, que ahorita lo vamos a ver, cuánto se invirtió en educación, es difícil que la educación garantice todo lo que dice que va a garantizar. La siguiente diapositiva habla sobre la inversión en educación. ¿Cuánto se invierte? En el año 2022, es decir, en este año, se invertirá en educación 883.929 millones de pesos, que representa el 3.1% del Producto Interno Bruto, y que es el nivel más bajo desde el año 2010, con un 3.9% del PIB. Esta caída en la inversión viene desde el año 2014, no desde el 2018, para aquellos que están pensando que es porque entró un nuevo gobierno, no. Esta caída ha ido progresiva desde el año 2014 y lo podemos ver en este documento del Financiero, en una gráfica, como del 3.9 va bajando 1.1, 1.1, 1.1 hasta que llegamos al 3.1 que tenemos en este año de inversión en educación. Algunos aspectos que son importantes de invertir en educación son los siguientes: infraestructura fundamentalmente, o sea, eso es básico, que las escuelas estén bien en la infraestructura para las circunstancias que se deban de tener, ¿sí? La capacitación docente. Insisto, esta situación de emergencia sanitaria no es ya borrada, no desapareció. Sigue estando latente la posibilidad de que volvamos a tener un rebrote y nos vuelvan a mandar a nuestras casas. Si no es por esta pandemia, por otras que vengan. La capacitación en el asunto digital es uno de los rubros más importantes de los docentes, porque, como yo les comento a los alumnos, para mí la generación actual es la generación bisagra, porque está en medio entre lo que era antes la presencialidad total y lo que es hoy los modelos híbridos, con tendencia a ser modelos a distancia, que es
creo yo, uno de los futuros de la educación. Este modelo a distancia. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Y el concepto de calidad en la educación, que es algo muy importante. ¿Sí? Bueno, y de todo esto, ya para tratar de ir cerrando esta charla que se ha prolongado ya un buen rato, de todo esto, ¿qué podemos concluir? La siguiente diapositiva. ¿Debemos seguir actuando en educación conforme los designios del partido en el poder? Es decir, ¿vamos a cambiar de modelos educativos cuando cambien las corrientes políticas? ¿O debemos pensar en un modelo de largo aliento para la educación centrado en un modelo de país a largo plazo? A mí me parece que uno de los temas fundamentales, si la economía se ha logrado mantener en un modelo, porque así ha sido, la descentralización de las funciones de intercambio económico, por ejemplo, ahora con el Banco de México desincorporado al gobierno federal como ente autónomo para regular la inflación y demás. ¿Por qué la educación no puede ser así? ¿Por qué la educación debe de depender de los partidos políticos que estén en el poder para que esos partidos pongan un elemento que en muchas ocasiones es ideológico, no tanto educativo? Si tuviéramos una claridad meridiana con respecto a qué tipo de país queremos y qué tipo de sujeto queremos educar para ese país que queremos, me parece que avanzaríamos un poco más en las discusiones sobre educación. Porque esto cambiaría completamente la forma de conceptualizar la educación, no como botín político, sino como uno de los trascendentales importantes de un país, algo que traza un país, así como el sistema de salud, el sistema educativo y el sistema económico, es decir, bases fundamentales de un país. Si pensamos en México como potencia dentro del concierto de naciones, ¿debemos hacer crecer la inversión en educación? Yo creo que sí. Yo creo que se debe invertir más en educación. Se debe invertir más en investigación para desarrollar el país. Se debe de invertir más en la innovación. O tenemos que conformarnos con ser un país de exportaciones de materias primas y dependiente de la innovación extranjera, o bien centrado en la máquina. Ahí están las decisiones. ¿De qué manera, otra pregunta que me hago, de qué manera podemos generar cuadros de científicos que garanticen la sostenibilidad dentro de un esquema de competencia desigual, tanto en la sociedad mexicana como en la globalización? Sabemos y entendemos que el mundo no es igualitario, es desigual, y la mejor muestra de ello es la iniciativa COVAX que tiene que hacer la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para poder abastecer a los países que no tienen recursos de las vacunas para la COVID. Porque lo que hicieron los países desarrollados fue apropiarse de la mayor cantidad posible de vacunas, acaparando el mercado de las vacunas. En ese mundo desigual es el mundo que nos estamos moviendo. Tenemos que generar entonces esquemas que nos permitan en la educación generar cuadros para enfrentar este tipo de eventualidades y generar tecnología en el país, generar ciencia en el país, de avanzada. Finalmente, ya para concluir, el proyecto educativo se ha convertido en el botín político de las élites del poder y en el oscurantismo que surge del cada vez más capacitar a los estudiantes en su papel de sometidos e ignorantes para que asuman el destino manifiesto de la dependencia y la desigualdad como su naturaleza. En otras palabras, pues estamos jodidos todos. Pues bueno, qué bueno que estamos así. Desde la precariedad, difícilmente se remontará el actual estado de indefensión de la educación. Y los educadores, ante un sistema que favorece la desigualdad como condición natural de los ciudadanos de este país. Muchísimas gracias. Espero les haya interesado esta charla y agradezco muchísimo el que me hayan invitado el día de hoy a participar con ustedes. Y estoy en espera de las preguntas o los comentarios que sean. Muchas gracias. Doctor, pues sin duda muy interesante todo lo que nos ha comentado, toda la información que nos ha dado, y pues sí nos deja pensando.
y pensando qué tenemos que hacer y definitivamente no depender de algún gobierno, ¿no? Porque si eso sucede, pues estamos muy limitados para poder crecer y en todos los sentidos, ya que la educación es pues la base fundamental para todo lo demás. Sí hay algunos comentarios. El maestro Pedro Fidel comenta que es muy dudoso ese dato gubernamental del porcentaje de uso de computadoras. El celular, dice, el celular es muy inadecuado, muy lejos de las tablets y laptop. Sí, sí, comparto el comentario con él, pero también entiendo la circunstancia económica de las familias. Los costos se elevaron de los artículos como las tablets y las computadoras portátiles. Exacto. El maestro mismo, adelante maestro, quiere hacer un comentario, bueno, para ampliar esta información que nos dice. Adelante maestro Pedro Fidel. Sí, disculpen que no abro mi cámara porque está débil mi internet. Felicitar al doctor, muy interesante y nos mueve mucho a la reflexión, su exposición. Me fascinó su planteamiento desde la precariedad. Pues por acá a veces lo decimos como política de miseria para la educación, miseria presupuestal. Bueno, ahí hay un punto muy interesante también que mencionó de la cuestión de cómo forjar científicos. Hay un programita en el sistema educativo mexicano, porque no todo es malo, hay cosas también positivas, que es el programa AS, de aptitudes sobresalientes, que si se le pregunta a 100 maestros, 98 no lo conocen, y yo no lo conocía, y lo conocí gracias a que mi esposa trabaja en esa área, si no quizá tampoco lo conocería. Es parte de la USAER, que en algunos estados le cambian de nombre, que pues viene siendo educación especial, y nada más es una untadita, es una probadita, está completamente abandonado. Creo que se debe de rescatar, fortalecer y diseñar otros 2 programas para que veamos cuál es el que rinde más, para rescatar a nuestros genios, nuestros niños prodigio, como lo menciona ahí, ¿no? El doctor en su planteamiento. Y pues ese era mi comentario y felicitaciones al doctor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, maestro Pedro Fidel, y gracias por la respuesta. Rosario Sánchez en Facebook, nos han estado siguiendo bastantes personas en Facebook, dice, muy interesante y muchas gracias. Gualimay, pues da un aplauso enorme. Olivia Mejía, excelente plática, felicidades y para reflexionar sin duda. Gualimay comenta, gracias por la información, doctor. Y el doctor Marco Eduardo quiere participar. Adelante. Gracias, Rosario, y pues muchas gracias a Jorge Campoy, que me sorprende mucho pues el nivel que has desarrollado, Jorge, con estos análisis y que coinciden, la verdad, en mucho con lo que hemos estado haciendo en el Consejo de Transformación Educativa. Creo que necesitamos que estés participando en el Consejo de Transformación Educativa por estas aportaciones tan importantes que tienes. Y bueno, una cosa que quisiera decir es que el símbolo de la importancia que le dan los gobiernos a la educación está en los secretarios que ponen. Entonces, desde 1976 a la fecha, han sido políticos como si fuera una especie de asilo político, mientras les dan otra cosa un poco distinta y más dentro de su vocación, pero han pasado ahí Josefina Vázquez Mota, Lujambio, bueno, ya tú sabrás toda la lista, ¿no? Hasta Bartlett estuvo ahí, bueno, en 76 Porfirio Muñoz Ledo, y así una serie de políticos que no tienen vocación, algunos de ellos ni siquiera han tenido una trayectoria educativa significativa y pues los ponen a dirigir la educación, ¿no? A veces algunos de los segundos niveles tienen un poquito más de idea, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos un secretario que es Luciano Concheiro, que puede tener un poquito más de idea. La maestra Delfina, pues es maestra, pero no se ve, pues, que tenga un poquito de vocación, de ideas innovadoras en educación, y el anterior, Esteban Moctezuma, pues tampoco, o menos, ¿no? O igual. O sea, si está Esteban Moctezuma o está la maestra Delfina Gómez, pues la diferencia no se nota, ¿no? No es lo mismo. Y si está el otro, el que les dijo Len, ¿cómo se llama?
Ya hasta se nos olvidó su nombre. Se me olvidó. Bueno, ese que Que no sabe leer. no sabe leer. Se me olvidó ahorita su nombre. Pero Nuño, bueno, bueno, nos está diciendo Rosario Adriana Nuño, ¿no? Pero Nuño. bueno, la Sí. Nuño, sí. Sí. Exactamente. Entonces, pues son personas que no tienen idea pedagógica, idea educativa. Y eso se refleja en el secretario de Educación en primer lugar y en el presupuesto. Dice Jorge Campoy, pues no debiéramos depender de partidos, tendríamos que buscar un proyecto a largo plazo, pero pues ellos tienen el control del presupuesto y pues ponen lo que quieren. Ahorita, digamos, el matiz es que es humanista, un poco recuperando el humanismo de Vasconcelos, pero con pocas ideas. Nosotros hemos mandado desde el Consejo de Transformación Educativa y somos un conjunto de personas involucradas en esto. Hemos hablado de la importancia de la escuela para padres que le estamos desarrollando aquí de AMAPSI, que sería estratégico esto que decías de que los padres no solamente sean fiscales de los profesores, enemigos, ¿no? Sino que participaran y se responsabilizaran y hubiera una integración, ¿no? Que hubiera una formación también de los padres, que es algo que vemos muy importante, ¿no? La diversidad, ¿no? Que se puedan detectar los talentos, el aprendizaje creador, el tequio escolar. En fin, le hemos mandado cartas, pero parece que López Obrador pues no tiene muy buenos oídos, que digamos, tiene muy buena garganta, laringe, pero oídos no se le nota que tenga muy buenos oídos. Entonces no escuchan, están enajenados. Por eso hemos visto algunos de nosotros que habría que hacer un cambio también de ir formando las instituciones alternativas, como es el Consejo de Transformación Educativa, y pues dentro de esta precariedad que tú mencionas de pues no hay dinero, pues saber que no lo va a haber, ¿eh? Porque no le veo a esta clase política que hemos tenido y que seguimos teniendo, no veo que le vayan a invertir mucho en educación. Entonces tendríamos, quienes estamos comprometidos, como que desde la precariedad, como tú lo señalas, remontar y decir, pues aquí va la creatividad y desde las mismas escuelas, esto del tequio escolar, los intercambios de iniciativas, inclusive esto que señalas de la educación en línea, no hay que ver solamente a los niños o a los estudiantes como captadores de información o de formación a través de las redes o de las tecnologías, sino algo que pudiera ser más interesante, que fueran protagonistas, que usen ellos las redes y que puedan a través de eso impactar a la comunidad, que es lo que pudiéramos hacer. No ahí tienen que andar haciendo grafitis en muchos lados porque quieren tener algún tipo de participación social que no se les da. Entonces, se tienen que subir a las azoteas en lugares rarísimos a poner grafitis donde pudieran tener algún tipo de notoriedad. Entonces, estos instrumentos pudieran ser una vía de que los jóvenes y las personas en general de todas las edades se expresen, y esto verlo como un proceso educativo dentro de un movimiento educacional como este que tú también estás impulsando y que coincide mucho con lo que estamos haciendo en el Consejo de Transformación Educativa. Pues muchas felicidades, Jorge, y pues estamos coincidiendo en muchos planteamientos, ¿no? Esto que dices de la educación intercultural, hay que promover la expresión también de los pueblos originarios, ¿no? Que traen tanta sabiduría, el vínculo con la naturaleza, el sentido de comunidad, y que no se está haciendo. Entonces son enfoques todavía muy occidentalistas los que están hasta el 2022, hasta el 4 de abril de 2022, nos tienen atrapados cuando hay muchas cosas que podemos hacer. Bueno, ese era mi comentario, y pues muchas gracias por tu extraordinaria conferencia, que estuvo muy amena. Tú te preocupabas un poco porque se estaba alargando, pero los que estábamos escuchándote, pues estábamos sin prisa escuchando tus aportaciones. Muchas gracias, Jorge. Gracias, muchas gracias. Gracias. Rosario Adriana nos recuerda el nombre de el ex secretario Aurelio Nuño. Aurelio Nuño, el célebre Aurelio Nuño. Sí, bueno, veamos por qué lo recordamos, porque no sabía leer. Olga Rivera dice, muchas gracias por compartir, doctor, muy valiosa toda la información. Gabriela Ramos, excelente información, gracias. Nayeli Lugo, me encantó, gracias. Y en Facebook, Lucy dice, muchas gracias. Mayra Horta, la educación ahora se ve como un lujo y no como una necesidad. La realidad educativa de nuestro país es precaria en todos los sentidos.
No existe apoyo al conocimiento de tantos alumnos, por eso la fuga de talentos hacia otros países. Pues mueve lo de Jorge, mueve a una, pues así como, ¿qué vamos a hacer, no? Porque parece que nadie, como a un impulso de querer hacer algo y como si estuviéramos atrapados en la cuestión presupuestal y organizativa y gubernamental, ¿no? No sé qué opines, Jorge, de esta sensación de impotencia, de ver cómo la educación se mantiene en una inercia de desgaste y de pues, falta de posibilidades. Y tú mismo lo preguntas, ¿qué piensas? ¿Por dónde pudiéramos ir buscando las rendijas para colar otras posibilidades? O sería solicitar audiencia en Palacio Nacional o en la Secretaría de Educación y por favor escúchenos cómo sería, cómo lo ves tú eso, Jorge. Bueno, yo creo que puede haber mecanismos dobles, ¿no? Por un lado, comparto la idea que dices acerca de generar instituciones alternas que vayan generando modelos educativos innovadores. Esa sería una opción. Y la otra, la vía de la gestión, ¿no? A través de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, lo que sería la Secretaría de Educación Pública, sí generar espacios de discusión. Yo sí creo que debemos de participar en ese nivel y particularmente pues los que hemos tenido la oportunidad de tener educación universitaria, que somos muy pocos. Ese es uno de los aportes que uno podría hacer. Y estas instituciones educativas que se planteen como alternativas de la educación burocrática, centralizada, atrapada en el presupuesto, pues la podemos ir generando por vías alternas, ¿no? Eso, yo creo que esa es una de las soluciones, ¿no? Porque desde dentro del sistema difícilmente podríamos, creo que sería como soñar en los 60s, ¿no? Donde decíamos que desde adentro íbamos a transformar la sociedad, pues ya vimos que no se puede, ¿no? Las estructuras son muy fuertes, las complicidades son muy altas y yo creo que tenemos que empezar desde abajo, ¿no? A generar sinergias desde abajo con las personas de la comunidad para empezar, ¿no? Para ir generando cambios. Sí, había un poquito la expectativa, ¿verdad? Que ahora con este cambio de gobierno pudiera haber, pero hasta ahorita no se ha habido. Pero sí tienes razón, hay que buscar todas las vías, ¿verdad? De seguir insistiendo en ser escuchados, en posibilidades y al mismo tiempo ir la parte autogestiva, no solamente o autogestivo o gestivo, sino gestión y autogestión podría ser tu respuesta, ¿no, Jorge? Es correcto, sí. Gestión y autogestión, así es. Una buena frase para el día de hoy. Sí, muy bien. Revisar las experiencias de otros países, de otros lugares, ¿no? ¿Cómo le están haciendo? La India, por ejemplo, Tailandia, Finlandia, Dinamarca. Muy bien. Sí. Y a propósito de algo desalentador, comenta de cómo se ve este panorama, Esperanza Peralta comenta, dice, es un cúmulo de factores tanto familiares, escolares, sociales, además de la situación económica. Parece que la precariedad no solo es económica, se escucha desalentador. Por ello creo que la familia tiene una gran labor, ya que ahí está la base de todas las personas. Gracias, excelente plática, ¿no? Muchas gracias. Pues, ahí está la familia, los padres de familia y lo que decía doctor Marco, pues esta parte de escuela para padres, que sería muy importante, impulsar, y como lo dice el doctor Jorge, impulsar desde ahí también otro cambio, ¿no? Sí. Creo que los padres tienen mucha fuerza. Nelly Banda, la educación sigue requiriendo acompañamiento humanista, sin embargo, solo lo ponen en papel, porque un orientador, orientadora en media superior no tiene ni siquiera una clave de puesto, por decir muchas otras cosas, entre muchos otros problemas y situaciones. Gabriela Romero comenta que excelente información, gracias. Nayeli ya comenté, me encantó, gracias. Y el maestro Fidel, Pedro Fidel, felicidades, motiva mucho la reflexión. Y al pensar qué podemos hacer desde donde estamos, desde los lugares que ocupamos, de los espacios en los que tenemos injerencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Así es. Todos tenemos algo que hacer.
Exacto, así es. Muy bien, Pues, hasta el momento creo que son todos los comentarios y preguntas. pues agradecerle mucho a Jorge su No, gracias a amable. ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias y buena noche para todas y todos. Gracias. Bueno, les pedimos a todos que abran sus micrófonos para darle un aplauso. ¿Doctor? Y agradecer muchísimo su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Enviamos tu reconocimiento por correo, por favor, Jorge. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Que No, estés muy gracias bien. a usted. Y Buenas esperamos noches. un segundo tema con lo de las mujeres esposas de los migrantes. Con mucho gusto. Dice Ah, Elvira, en esta pandemia a través del trabajo a distancia, en el nuevo retorno a la normalidad quedaron descubiertas bastantes necesidades y rezago educativo. Tiene razón, es cierto, es donde más lo pudimos observar, sí, ¿verdad? Bien. sí, Candy sí, sí. Carrillo, muchas gracias, excelente noche a todos. Rosario Adriana, muchas felicidades, muy buena información. Ana Gabriela, muchas gracias por la información. Y bueno, pues igualmente muchas felicidades y muchas gracias para ustedes. Gracias. Pues, Bueno, un abrazo, salud. Jorge. Que estén muy bien. Buenas Gracias noches. igualmente para Hasta ustedes. luego. Buenas Muchas noches, gracias. doctor. Buenas Muchas noches. Estamos en gracias. comunicación. Claro que sí, con gusto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias por su presencia. Tenemos a propósito de Escuela para Padres, y ya lo estaban anotando ahí, el próximo viernes, si lo anota, Pavel, para quienes nos quieran acompañar en este espacio de Escuela para Padres, síndrome de alienación parental, y estará con nosotros la maestra Aymara Mancilla. Los esperamos el jueves a las 7. Alienación parental. Alienación. Dije al revés, ¿verdad? Dije otra No, cosa. es que dice alineación, pero es alienación. Está mal Ah, el cartelito. sí, sí es cierto. Nos vemos el Gracias, viernes. gracias por la observación.